Advertencia de contenido. Este episodio contiene contenido potencialmente perturbador o desencadenante. Antes de continuar, tenga en cuenta que Blanca habla sobre el abuso sexual cuando comparte su historia. Muy buenos días, mi nombre es Blanca, tengo 44 años, soy mexicana, soy inmigrante desde hace 16 años aquí en los Estados Unidos, que es donde hoy te estoy radicando, viviendo. Quiero compartirles un poco el por qué yo me vine aquí. Yo sé que, ¿cómo se llama? Soy mexicana y he vivido muchos años allá, pero la razón que me hizo convertirme en inmigrante fue la situación que se está viviendo ya no tan solo en México, sino en muchos países, pero se está viviendo mucha violencia en México y yo, pues la verdad, me pasó también una experiencia muy desagradable, ¿cómo se llama? De abuso sexual, el cual yo, quedé embarazada. Entonces yo fui a las autoridades ¿cómo se llama? A poner la denuncia, pero en vez de recibir, pues, ayuda, fue lo contrario. Entonces esta persona, pues, no me dejaba de molestar. Desgraciadamente, mi hijo, como era padre de una violación y de drogadicción de esa persona, pues lo perdí. Entonces, a los 3 meses de que lo tuve, como seguían, pues, el acoso, decidí convertirme y venirme aquí a los Estados Unidos de inmigrante. Aquí, empecé a trabajar, me casé y tuve una niña que hoy en día tiene autismo. Y ahí comenzó otra, es como dicen, otra lucha aquí en los Estados Unidos por ser una persona pues inmigrante y con poco ayuda, ¿verdad? Que nos brindan. A raíz de que yo la tuve, yo notaba al principio que algo le pasaba porque tengo una hija mayor, regular, que algo no funcionaba. Entonces yo no sabía el por qué no hablaba, no caminaba. Entonces se le mandaron a hacer varios estudios, anduvimos de un lugar a otro acá en los Estados Unidos para las evaluaciones. Y es como dicen, el ser autista y el no saber qué era, bueno, en ese momento no saber lo que tenía y una serie de estudios hasta que nos dieron el resultado de que ella, su condición que tiene y lo que le venía a afectar. Entonces ahí pues sí es un desbalance para toda la familia. Y cuando dan los estudios y todas las evaluaciones que le dan y más que nada, yo creo que como padres lo que más en parte nos trauma y nos hace que creemos una discapacidad también mental en nosotros, es el que nos dicen que eso va a ser de por vida y que tiene regresiones. Si ella va avanzando, puede retroceder. Entonces es cuando llega un momento en la vida donde uno dice, al principio yo me pregunté y dije, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque es mi segundo hijo, ¿verdad? Pero analizándolo y buscando más información, es como dicen, uno empieza a cambiar y la forma de pensar y uno dice, ¿para qué me está pasando esto a mí? Mi hija tiene 11 años. Hace 11 años yo llevaba una vida muy diferente, más camino empresarial, económicamente un poco mejor, pero creo que toda la experiencia es como dicen, yo creo en un Dios y digo, no por algo me está pasando esto. Entonces, hoy por hoy yo no cambiaría lo que he vivido. Me ha traído ella, es como para mí un regalo de Dios que me ha podido encontrarme a mí y volver a vivir esa inocencia que se pierde, que va perdiendo uno y que ellos tienen. Amo la condición que tiene mi hija. Amo a mi hija con todas esas bellezas que si uno se detiene a observar y a vivir y a disfrutar. Yo no le llamaría condición, yo simplemente le llamaría como un regalo y un aprendizaje que Dios nos brinda. Entonces, cuando a mí me dicen que es una condición que ella va a tener de por vida, y yo digo, pero uh, yo no voy a vivir por siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ella cuando yo ya no esté? Nosotros como padres.
¿cómo yo puedo dejar en este mundo a alguien que no tiene ciertas habilidades para salir adelante en la vida? Entonces, desde ahí comienza una lucha para mí, desde la alimentación, las condiciones que ellos viven de autoagredirse, la poca información que hay aquí. Por ser inmigrante no tenemos acceso a muchas cosas, inclusive yo tenía el Medicaid y me lo quitaron porque yo trabajaba, mi esposo, dejé de trabajar cuando me embaracé. Mi esposo fue el único y hasta la fecha el único que mantiene la casa. Entonces, después a él lo ascendieron y cuando en el Medicaid vieron que empezó a ganar más, me dijeron que ya no calificaba para este servicio. Entonces, llevo alrededor de casi 6 años sin Medicaid. Entonces, cuando ella tiene algo que tengo que llevarla, los servicios, todo se reduce, nada más los pocos servicios que da la escuela. Entonces yo empecé, dije, yo no puedo dejar así, empecé a investigar, le querían dar medicamento por lo mismo. Entonces yo empecé a escuchar, meterme más al internet, a buscar, porque dije, yo no puedo quedarme así, es algo que me hace también, me crea una incapacidad a mí y a mi hija también. Entonces dije, no, yo no voy a parar de buscar. Entonces empecé a buscar desde la alimentación, cambié la alimentación, empecé a ver videos y cuando yo veo en esos videos que mucha gente está subiendo sus testimonios y está diciendo que se cura el autismo. Pero para esto hay lugares en los que cobran mucho que están fuera de aquí. Y digo, no, yo no puedo viajar por por mi estatus, ¿verdad? Yo estaba inclusive en algunas escuelas que ella estuvo y que yo decía que sí había psicólogo tanto para los padres como para ellos, porque yo dije, los padres necesitamos un psicólogo. Estamos a lo mejor hasta más enfermos que ellos por todo el estrés y toda la información que ellos nos dan de que va a ser peor, cada día peor y que va a tener retrocesos y que toda la vida va a ser así. Y nosotros vemos la falta de ayuda, la falta de servicios. Entonces es un estrés tremendo para nosotros como padres. Yo trataba de preguntarles si hay psicólogo, y hay psicólogo para los padres, y hay psicólogo para los hijos. No lo hay, no me lo han brindado. Ahora, cuando es el recibimiento en algunos lados, en algunos de estos para sus terapias del habla, es muy limitada. Inclusive cuando ellos ven que va tantito mejorando, se las quieren quitar, cuando es lo contrario, es de como dar más esa ayuda para que ellos alcancen ese nivel. Nos están restringiendo mucho las ayudas. Ahorita pertenezco a un grupo que se llama NEF, donde es sí para padres de niños con discapacidad, donde nos brindan y nos buscan mucha ayuda de cómo nosotros pues ayudarlos a ellos. Pero sinceramente, con todo el esfuerzo que hace el equipo, yo necesito que ellos, bueno, yo creo que ellos les deberían de brindar mucho más apoyo para que ellos puedan. La verdad es la única grupo que yo he escuchado aquí en Utah, que es donde yo vivo, que ¿cómo se llama? Que tengan ese esfuerzo, porque yo he buscado mucho y la verdad no había encontrado. Es una ayuda que ellas buscan y tratan de que nosotros también estemos bien y viviendo ahorita en esta situación que se está dando del encierro, donde nosotros prácticamente estamos las 40 o 24, 48 horas o todos estos meses encerrados junto con los niños. Entonces es un poco más difícil. La verdad, yo no soy mucho de tecnología, entonces ahorita que tienen que ser las clases online con todo lo que se vino de los temblores, entonces a veces no podíamos estar ni en casa, ni adentro, ni afuera, luego el distanciamiento social, luego las clases en línea, luego el no saber de tecnología, luego ellos con ese encierro que se les ha dado también a ellos. Entonces, al principio fue muy estresante, sinceramente.
fue el acoplarnos, el ver cómo podemos ayudarlos y ayudarnos también nosotros para llevar una mejor convivencia, porque esto parece que va a seguir. Entonces, adaptándonos a las circunstancias. Yo el consejo que le daría es que cuando se trata de una vida y más de un niño, tenga la edad que tenga, y sea uno nacido aquí o no, le den la oportunidad de tener los mismos servicios o mucho más, tanto para los padres como para ellos mismos, que no nos limiten, que nos ayuden, nos apoyen. Si es que no nos pueden comprender, uno lo comprende, ¿verdad? Pero que no juzguen por juzgar. A mí me gustaría que, que brindaran más información a todas las personas sobre esta condición para que ellos cuando salgan a lugares públicos no sean señalados, no tanto juzgados, porque en vez de que haya una convivencia sana, se les ve como si estuvieran enfermos, como dicen, enfermos mentales. No te acerques a ese niño o esa niña porque está enferma mental. Que no haya tanta discriminación entre nosotros. Mire, tan solo en nuestra cultura, por ejemplo, hispana, el simple hecho de decir un psicólogo, los padres no lo queremos tomar por nuestra cultura porque no sentimos que estamos enfermos. Yo lo he visto con muchos casos y el mío también, cuando a mí me dijeron, ¿necesitas un psicólogo? Y yo al principio dije, no, yo no necesito psicólogo. La que necesita psicólogo es ella. Entonces desde ahí nuestra cultura se cierra y nosotros como padres andamos buscando ayuda para nuestros hijos porque nosotros sentimos que estamos bien. Esa es la cultura en general de nosotros. Y nosotros como hispanos, como inmigrantes, como hijos que tenemos aquí con esa condición, tenemos que ser un poco más abiertos, pues necesitamos información de que un psicólogo no es que estemos enfermos mentales, sino de que nos va a ayudar para, para no ver otra realidad o darnos la oportunidad a otra realidad más, como más abierta en nuestras creencias que nosotros mismos nos limitamos. Yo hablo mucho acerca de la información porque a través de la información nuestra forma de pensar va a cambiar. Y al cambiar nuestra forma de pensar, vamos a empezar a llevar una vida mejor para todos. El no señalarnos, el no hacernos menos, el no prejuzgar a una persona antes de conocerla. Yo la verdad desconocía del autismo y a veces uno con esa falta de información, uno piensa a veces que los hijos son berrinchudos o ve afuera a niños que se comportan de cierta manera y uno dice es que están sobremimados o algo. Y es totalmente erróneo nuestra forma de pensar. Cuando a mí me pasó y empecé a ver y las reacciones que yo empecé a vivir cuando salgo, el cómo nos engañan, se nos quedan viendo en cualquiera de las culturas que haya, uno se siente mal.